Hi everyone, how are you doing? I hope you are fine. Today we are going to see comparative adjectives. Hoy vamos a ver cómo se forman y cómo se usan los adjetivos comparativos. And here we go. Okay, here we are. Muy bien, empezamos. Comparative adjectives. Primero tenemos que saber para qué se utiliza y cómo se utiliza. Los adjetivos comparativos, ¿qué hacen? ¿Cuál es su función? Comparan dos, no más de dos cosas o dos personas o dos lugares entre sí, nunca más de dos. ¿Ok? Para eso se usan los superlativos que lo vamos a ver en otro video. Los adjetivos comparativos comparan dos cosas, dos personas o dos lugares entre sí. Primero, ¿cómo formamos? Cuando el adjetivo tiene una o dos sílabas, colocamos la terminación ER al adjetivo para formar el comparativo y siempre dan con el comparativo. For example, dice, a book is cheaper than a computer. Estamos diciendo que un libro es más barato que una computadora. Entonces, el adjetivo acá sería cheap, que es barato, económico. Como tiene una sola sílaba, cheap, ¿qué hacemos? Agregamos la terminación ER al adjetivo y dan. Siempre tiene que ir dan con el comparativo. Entonces estamos diciendo que un libro es más barato que una computadora. Otro ejemplo. Mark is taller than Tom. Estamos diciendo que Mark es más alto que Tom. Otra vez, tall tenemos como adjetivo. Tiene una sílaba. Agregamos terminación R y dan. Entonces decimos que Mark es más alto que Tom. Otro ejemplo, Brazil is hotter than Russia. Decimos que en Brasil hace más calor que en Rusia. Hot tiene una sola sílaba, por lo tanto, acá tenemos que agregar otra T, ya vamos a ver por qué. ER y dan siempre. ¿Ok? Y vamos a ver por qué, antes de avanzar, se le agrega otra T en este caso. Vamos acá, spelling rules, las reglas para escribir estos comparativos, para formarlo. Cuando tenemos un adjetivo terminado en una consonante y antes de esa consonante hay una vocal, solamente una, no más de una, como en este caso, ¿qué hacemos? A la consonante, en este caso la G, agregamos otra consonante igual y después reciben la terminación R, por eso bigger con doble G, o en el caso que vimos recién de hotter con doble T, porque termina en una T, hot, antes hay una sola vocal, entonces agregamos otra consonante. Otra reglita, cuando el adjetivo termina en una Y, ¿qué hacemos? Cambiamos para formar el comparativo, antes de agregar la terminación R, cambiamos la Y por una I latina y ahí recién terminación R, healthier, más saludable que, healthier than. ¿Ok? Seguimos. Ahora, cuando los adjetivos tienen 3 o más de 3 sílabas, ya no sigue esta regla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente colocamos more, el adjetivo sin modificarlo, y than. Por ejemplo, a computer is more expensive than a book. Estamos diciendo que una computadora es más cara que un libro, más costosa que un libro. Entonces, expensive tiene 3 sílabas. Según la regla, tenemos que hacer esto. More, el adjetivo que está ahí, expensive, y than. ¿Ok? Otro ejemplo. Acá tenemos el adjetivo intelligent, 4 sílabas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? More, adjetivo, y than. Tom is more intelligent than Mark. Estamos diciendo que Tom es más inteligente que Mark. Hay algunas excepciones
Por ejemplo, en la palabra modern, que tiene 2 sílabas, o famous, o serious, que tiene 3 sílabas. Bueno, en esos casos no podemos agregar la terminación ER porque son excepciones. Simplemente colocamos more modern, more famous, more serious. ¿Ok? Y por último, vamos a ver los adjetivos irregulares. Irregular quiere decir que no sigue ninguna de estas 2 reglas. Por lo tanto, a estos 3 adjetivos no podemos nunca agregar la terminación ER. Tampoco colocar more. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiamos la palabra. Para good, que quiere decir bien o bueno, si yo quiero decir es mejor que, voy a decir better. Para bad, que quiere decir malo o mal. Entonces, si quiero decir es peor que, sería worse. Por último, para far, que quiere decir lejos, si quiero decir está o es más lejos que, puedo decir de 2 maneras. Farther, con una U, o farther, con la A. ¿Ok? For example, an apple is better than a biscuit. Estoy diciendo que una manzana es mejor que una galletita. This year, the economy is worse than last year. Acá utilice worse, peor que. Entonces estoy diciendo que este año la economía es peor que el año pasado. Y por último, un ejemplo con farther. My house is farther than yours from school. Estoy diciendo que mi casa está más lejos que la tuya de la escuela. Muy bien, ok. Hasta aquí. Espero que esto les haya sido útil, que les haya servido. Pueden dejar sus comentarios. Recuerden que también mis videos están en TikTok. Ahí les dejo en el comentario y van a ver mucho más en Instagram también. And see you in the next video. Bye.